Entonces, ¿cuántos cromosomas tiene una persona, o Mauricio tiene? ¿Cuántos tendrá? En todo su cuerpo tiene 47 cromosomas. ¿Y una persona normal cuántos cromosomas tiene? 40 y 46. El ser humano tiene 46. Entonces, cuando yo cuento los cromosomas de una persona sana, o de un animalito sano, o de un gatito, de una planta, cualquiera, se le va a llamar el número total de cromosomas. Este número total de cromosomas le vamos a llamar número diploide. Número diploide. Su escritura es 2N. Por lo tanto, yo voy a decir aquí en la persona sana que su 2N es igual a 46. En este caso, ¿cómo lo podré escribir? En términos de 2N. ¿Cómo sería? Si yo sé que acá hay 47, ¿cómo los escribiré en términos de 2N? ¿Más 1? Más 2N más 1. ¿De acuerdo? De esta manera, esto yo lo identifico como una trisomía. ¿De acuerdo? Entonces, en base al número diploide, vamos a poder identificar las anomalías. En el caso de Mauricio, habíamos visto que la mamá era el factor de riesgo porque por su avanzada edad. ¿Qué es lo que pasaba? Como ella tenía la fabricación de sus gametos por la meiosis, durante la meiosis podía ocurrir errores en la separación de los cromosomas. Y esos errores se llaman disyunción o no disyunción. Puede ocurrir tanto en la meiosis 1 como en la meiosis 2. Entonces, en la formación de nuestros gametos, tanto el masculino como el femenino, voy a tener que separar por la mitad, ¿cierto? Y voy a fabricar L. ¿Cuánto valdría L en el caso del ser humano? 23. Entonces, ¿cuál sería el gameto de estos 1, 2, 3 y 4 gametos que hubiera usado para fabricar a Mauricio? ¿Cuál es? N más. ¿De acuerdo? Entonces todo tiene que ocurrir aquí en nuestra meiosis. Muy bien, entonces vamos a estudiar cómo es el comportamiento de los cromosomas durante el ciclo celular y sobre todo en la meiosis o en la mitosis para después, como consecuencia, transmitir nuestros materiales a nuestro siguiente generación. ¿Cómo sabemos que hemos transmitido nuestros rasgos a nuestra siguiente generación? Porque hace muchos años no había la prueba genética, por lo tanto, ¿qué pasaría? Solamente tomaríamos en cuenta ¿qué cosa? Lo este. Entonces, ¿qué es lo principal que dicen tus abuelos? Eres una copia de tu abuelo, de tu tío, del primo segundo, del primo tercero. Entonces, los rostros se comenzaban a tomar en cuenta para la filiación, esa es la palabra, para saber que mi padre es mi padre y mi madre
descendiente de mi padre. Pero ¿cómo es en realidad el proceso? Por la fecundación. Nosotros al producir nuestros gametos ya estamos repartiendo todos nuestros rasgos a cada gameto de manera aleatoria, y cuando yo tengo la fecundación voy a tener que fusionar tanto de mamá como de papá. Después hago un screening, reviso todos los genes y después veo quién gana, mamá o papá. ¿Okay? Después veo. Y finalmente nazco yo, o mejor dicho, aquí está mi producto final, un embrión que está creciendo. Pero si colocamos aquí en los cromosomas, estoy asegurando que su contenido genético va mediante la fecundación. Y después, ¿cómo sé que ya la gónada que tenga mi hijito o mi hijita también porte esta misma información? ¿Cómo me aseguro? Mediante el proceso que ocurre entre estos dos estadios. ¿Cómo se llama este proceso? ¿Cómo hago? ¿Cuál es? ¿Mitosis solamente? Y meiosis. ¿Meiosis? ¿Ahí está haciendo meiosis? No, pero mitosis. ¿Qué ha pasado? Mitosis, ¿qué más? Anafase está dentro de la mitosis. Mitosis me divido por dos, ¿no es cierto? Y después tengo que volverme el primer por. Si tengo una mitocondria, voy a dividir mi mitocondria por la mitad. ¿Le doy media mitocondria a mi hijo? ¿Así es? No, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la duplicación. ¿Cuándo ocurre eso? Después de mitosis, ¿a dónde me voy? A fecundar, a seguir creciendo. La mitosis está formando parte de qué? ¿Te lo paso? No, telofases, las fases de la mitosis. Todo eso es la fase de la mitosis. ¿Cómo hago para producir por dos todo? Para crecer. Eso es producción de gametos. La fase S, ¿qué más? ¿Qué es eso? Síntesis, ya. ¿Qué más? ¿Cómo se llaman todas esas fases? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, y eso tienen que repasar. Ahí está. ¿Cómo se llama esa fase? Ciclo celular, pero ¿qué le falta a la mitosis o división celular? Interfaz. Interfaz. Voy a poner grande. Yo no crezco nomás. Ninguna planta va a ser por dos. Todas tienen que pasar por división celular, mitosis, en este caso, y la interfaz. ¿Pasa? La interfaz. Dime. Al principio de biología nos dijeron que interfaz estaba dentro del proceso. No. Dentro no. No, eso es incorrecto. Revisa los libros. Yo he sacado este dibujito de los libros. Este es un libro de biología celular y molecular. Cada uno por separado. ¿De acuerdo? Cada uno por separado. Es un libro. Ahí está. Interfase, profase, metafase, anafase, telofase. ¿De acuerdo? Ese es el libro. Si me dices el nombre del profesor o profesora por interno, yo te hago bullying al profesor. Ya le enseña, será por ahí. Qué mal el hombre. Entonces, ¿Qué pasó? en interfase se produce la duplicación de la. Claro que sí, claro que sí. Y ahora tenemos interfaz.
Claro. La duplicación por 2. Tengo 10 mitocondrias, 20 mitocondrias y le doy 10 a mis hijas. ¿Ok? Ahora, si yo estoy teniendo un palito que viene de mamá, que significa su material ADN, su cromosoma, ¿por qué está por 2? Acá veo dos palitos que están unidos por su centro, que se llama centrómero. ¿Qué será? Ya sabemos que pasa división celular, interfase. Dentro de la interfase, algo pasará para que yo cambie de un palito a dos palitos. ¿Cuál sería la fase? Primero crece la célula y después se duplica el núcleo. Claro, se duplica todo, ¿no es cierto? Incluyendo el núcleo. ¿Y el núcleo que tiene? Los. Entonces, ¿cuál es la fase de la interfase? ¿Cuál es la fase de la interfase? Donde yo voy a duplicar el núcleo. Fase aquí está muy, hay que echar bastante abono. Hay que echar bastante abono. Yo solamente enseñé en el 2000. No, en el 2023 solamente nada más un audiovisual. No sé. Muy bien. Ya como nosotros hemos duplicado mitocondrias, ¿qué más? Aparato de Golgi, todo por 2, tengo que duplicar también el núcleo, si no, no voy a poder hacer la anafase. Voy a separar mi núcleo. Por eso tengo que duplicar todo. Y de ahí a la siguiente genera. Entonces, aquí está el recordatorio, si se ve ahí. Mitosis o fase M, fase de división celular. E1, fase S de duplicación del ADN. Y tengo más crecimiento. ¿De acuerdo? Estos dos son de crecimiento, son de control de crecimiento. Entonces, todo con excepción a la formación de un nuevo ADN, se produce tanto en G1 como en G2. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es observar el contenido del ADN. Contenido del ADN, el contenido del núcleo. En el núcleo, yo voy a tener, ¿qué cosa? ADN más histonas. ¿Verdad? ADN más histonas. ¿Cómo se llama toda esta unión? ADN más histonas. ¿Cómo se llama ADN más histonas? Es el cromosoma, pero cuando está presente el núcleo, se va a llamar croma. Eso es lo que yo veo cuando ustedes hacen su team. Ven las láminas teñidas el núcleo para poder diferenciar sus distintos tipos. Lo que se pinta no es la carioteca, es la cromatina. Es la cromatina. ¿Está? Entonces, si yo quiero formar a partir de un ADN, dos ADN, ¿qué etapa tiene que pasar? La fase is. ¿Verdad? Y estos ADN, ¿cómo son? Idénticos. ¿Por qué son idénticos? ¿Viene algún tipo de bacteriófago? No. Ocurre la duplicación o replicación del ADN. Por eso son idénticos. ¿De acuerdo? Listo. Ahora hemos aprendido, hemos recordado
nuevo núcleo. Durante la división celular yo voy a observar cromosoma solamente. Entonces, aquí, si yo digo que hay un ADN, yo puedo decir que hay una cromatina. Una cromatina. Si pasó por la fase S, ¿cuánta cromatina habrá? Si pasa por la fase S, ¿cuántas cromatinas habrá? Si antes había uno, habrá dos cromatinas. Listo. Entonces, mi cromatina en el núcleo, voy a solamente dibujar el núcleo. Ustedes lo han visto totalmente pintado, ¿cierto? Lo ven pintado todo. Entonces voy a hacer así. Mi cromatina es así. Todo mi ADN es así. Sin embargo, toda esta cromatina que es largota, porque el ADN es largo, se va a tener que dividir en cromosomas. ¿Y por qué se tiene que dividir en cromosomas? Para generar células. ¿Ok? Para generar células. Por lo tanto, voy a ir haciendo secciones. Secciones de cromatina. Voy a hacer ¿cuántas? 40 y 46. 46 secciones, porque tenemos, bueno, sí, 46. Voy a tener aquí que también voy a localizar el llamado centrómero. Por acá el centrómero. Acá hay otro. ¿Por qué tengo que seccionar mi cromatina? Porque la voy a separar en mis células hijas. Todo este fideo gigante lo puedo separar así homogéneamente. No la puedo separar homogéneamente. O tú sí puedes. Si alguna vez has visto a tu mami cocinar sus tallarines, lo pone directamente o los cortan. A veces los corta, ¿no? ¿Y lo corta por igual? No. ¿Cuál es más fácil comer? ¿El tallarín o los no sé, los macarrones? ¿Cuál es más fácil? Los macarrones. Entonces voy a convertir mi pasta en macarrones. Porque es más fácil de comer. En este caso yo tengo que dividir. ¿Ok? Entonces, esto de secciones estoy colocando aquí. Una sección que es un cromosoma rojo y el otro. Hay más. ¿Ok? Hay muchos más. Unos cuantos. Cuando yo hago estas secciones, corto mi cromatina en secciones, estas secciones se van a llamar cromátidas. ¿De acuerdo? Cromátidas. Y voy a decir que hay una cromátida. Pero profesora, ¿no habían cuántas? 46 les había dicho, ¿no? Sí, pero lo voy a hacer uno, como ejemplo. ¿De acuerdo? Uno. Y de ahí lo ponen por 46. ¿De acuerdo? De ahí le ponen por 46. Una cromátida, si pasa por la fase S, ¿cuántas cromátidas va a ser? 2. Ahí. Pero cuando yo hago mi fase S, estos ADN son idénticos. Por lo tanto, estoy duplicando y voy a tener llamadas cromátidas idénticas. ¿De acuerdo? Así se van a llamar porque tengo ADN idéntico en estas secciones de la cromática. ¿Se entiende? Después lo multiplican por 46. Por 46.
cuando mi sección, cuando yo quiero llamarle en el nombre de cromosoma, cuando yo vea una cromátida, le voy a llamar cromosoma simple. Y cuando yo vea dos cromátidas, le voy a poner cromosoma doble. Si es una cromátida, un cromosoma simple. Si es dos cromátidas hermanas, un cromosoma doble. Y de ahí le pongo por 46. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿En qué momento del ciclo celular de la interfase voy a ver que solamente hay un ADN en la G1? ¿No es cierto? ¿Y en qué momento va a haber dos? En la G2. ¿Verdad? ¿Listo? Ahí es donde crece ya. Por supuesto. Por supuesto. Tiene que crecer más porque hay un montón. Ha duplicado, ¿viste? Ha habido más cosas. ¿En dónde más podría obtener esta cosa de qué le sigue al G2? Mitosis, ¿no? Profase, metafase. Pero si yo quiero dividirlo, ana. Separo mis cromátidas hermanas, ¿sí o no? ¿Y qué sería acá también? La telofase. Pregúntame, ¿se entendió? Entonces vamos a utilizar el dibujo. Estamos en la interfaz. Aquí le colocan el nombre de cromosoma interfaz. Entonces, a esos que están ahí, cromosoma simple, cromosoma doble. Pero acá, una sola cromátida, una sola cromatina. Estaría en el estadio G1. Este también es un cromosoma interfaz. ¿De acuerdo? Pero hay dos, ¿qué serían estas dos? Cromátidas, dos cromatinas, dos cromátidas, hermanas. ¿Qué ha pasado? Acá dice duplicación del cromosoma. Para que no se confundan, estoy colocando ya. Se ha duplicado el cromosoma simple, se ha convertido en doble. Ha habido fase S. Pregúntame, ¿se entendió? ¿Sí? Pregúntame, veo cara de dudas. Veo cara de dudas. Pregúntame antes de que pase la clase. Después empieza la mitosis, entramos a profase y esta será la metafase. ¿Cuál es la diferencia entre el dibujo anterior y este de acá? Acá. Estos dos. ¿Que se Está de alinea? rojo y está de marrón. ¿Cuál es? ¿Que se alinea? Está alineado. ¿Y qué más? ¿Que se van al polo? Se va a los polos, se va a ir a la historia, no. ¿Cuál es la diferencia entre los cromosomas? Que son pares. También están pares. Son- Están ordenados, ¿qué más? La estructura, su forma. Dime, estás chismoseando, hazle estoquéalo al cromosoma. Sé un estoqueo del cromosoma. Dime, ¿cuál es lo diferente? ¿Están idénticos? ¿Qué son idénticos? Los colores, ¿verdad? Eso está identificando que el ADN es el mismo. ¿Qué es lo que ha cambiado? El tamaño. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado desde la G2 hasta la profase y hasta la metafase? Se ha comprimido y se ha enrollado. Si no, no se, o sea, aparte que tengo que dividir, tengo que romper el fileito, tengo que comprimir. ¿De acuerdo? Para poder ponerlo a los polos, generar mis células y ¿por dónde se unió? Por el Centrómero. por el centrómero, el centrómero. Entonces, aquí jóvenes, estas cromátidas hermanas
se van a unir por el centro. ¿De acuerdo? Como se han unido por el centrómero estas cromátidas hermanas, puedo asegurarme de que va a haber una división equitativa. Si no estuviera por arriba, por abajo, no habría, de repente me llevo esto, lo de arriba, en vez de llevármelo completamente vertical. Y termino con mis células hijas. ¿Cómo terminé? Con una hebra de cromática. Un cromosoma, ¿de qué tipo? Simple. Cromosoma simple porque tiene la cromátida. Cromosoma doble porque tiene cromátidas hermanas unidas por el centro. Pasamos de cromatina de, aquí está, el ADN está seccionado y las secciones que lo dividen se llaman telómeros. Y la constricción primaria o donde se van a unir las cromátidas hermanas se llama centro. Aquí está señalizado en color amarillito el origen de replicación. Entonces va a ser en donde va a empezar, ¿qué cosa? La duplicación. Entonces está así sin hacer nada. ¿En qué etapa estará? ¿Qué? O telfase, pero hay que identificar. Nos dice que está en interfase. Está en interfase, está ahí. En la zona de origen de replicación está empezando a abrirse y hay una nueva molécula. ¿Qué etapa estaremos? Interfaz. Estamos en interfase, pero ¿qué etapa? Quedó. Estamos empezando. Aquí. Estamos en la ya están las dos completos. Ya están formadas. ¿Qué falta? Que se unan por el centrómero, ¿cierto? Ya se van a unir y acá está el cromosoma de la metafase. Aquí está durante la fase S porque está empezando a hacer la duplicación del ADN. Aquí ya está duplicado. ¿En dónde está duplicado? En la etapa última de la fase S y sí está presente en la G2. ¿Y en qué más? En la profase y tanto en la metafase, pero se diferencian. ¿Por qué? Porque acá tenemos más largo el tamaño y acá es más corto y comprimido. Entonces, ¿qué será esto que es de color verde? ¿Cómo dices? El uso mitótico. Aquí permanece, ojo, donde era la sección de división que se llama telómero, acá está el telómero. El origen de replicación y el telómero y el centro. Siguiente, se hizo la anafase y este signo de más no es igual que este de aquí, ¿cierto? También hay dos, pero este es G2 y aquí ya hubo la división celular. Este está en una célula hija y este está en la otra célula hija. El resumen. Yo voy a tener ADN por célula. ¿Cuánto hay de ADN? Entonces voy a tener siempre o un ADN o dos ADN, dependiendo la edad de la célula. Si está en división, si está en G0, etc. En la G1, el X significa una molécula, dos moléculas. En la G1 siempre va a estar una molécula, ¿cierto? Sí o no. En la fase S, empezamos con uno y terminamos con dos moléculas. Durante la G2, ¿qué tengo?
solamente no varío más que el tamaño de la célula. ¿Qué voy a hacer? Solamente permanecen los moléculas. Durante la fase M o de división celular, voy de 2 hacia 1. Y de ahí se repite el mismo ciclo hasta que muere. O se pasa por la diferenciación celular. Aquí era un ADN, aquí va de 1 a 2, aquí quedan 2, aquí empiezan 2, se acaban. Y continúa, 1, 1, acá pasa 2, queda 2, empieza 2, termina 1. Muy bien, entonces, hemos tenido dos nombres para nuestros cromosomas. Ahora vamos a tener otro, que se llama los cromosomas homólogos. Dentro de nuestros 46 cromosomas, vamos a tener la agrupación de los cromosomas homólogos. ¿Cómo se llaman los cromosomas homólogos? ¿Cuáles son sus características? Que proviene uno de mamá y otro de papá. Entonces voy a agruparlo de 2 en 2. ¿Cuántas agrupaciones o cuántas parejas podría ser en estos 46 cromosomas? 23 parejas. Entonces voy a tener 23 pares de homólogos. ¿Cuál es el sinónimo de esta frase? Pares cromosómicos. Pares cromosómicos, así se llama. La misma cantidad, ese es el sinónimo. Listo. Entonces, la característica de los cromosomas homólogos es que tienen que provenir uno de mamá y otro de papá. ¿Qué más veo como como característica? Es que a pesar de que viene uno de mamá y otro de papá, tienen que tener el ADN idéntico. No, el ADN idéntico está puesto allá, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tienen que tener? Los genes, los mismos genes. ¿Qué quiere decir? Si el de papá en este cromosoma naranja tiene el gen 1 y el gen 2, la mamá también tiene que tener el gen 1 y el gen 2. ¿En cualquier parte? No, en la misma ubicación. ¿Y qué más? Son del mismo tamaño. Entonces, cada uno por su lado, tanto papá como mamá, tienen los mismos genes, pero no es ADN idéntico. Ojo, si no serían gemelos. ¿De acuerdo? Si no serían gemelos. ¿De acuerdo? Eso quiero preguntarle, o sea, se dice que es el mismo gen, pero no es idéntico. La secuencia no es igual. Claro. La secuencia del ADN no es igual. La ubicación es la misma. La ubicación es la misma. ¿Ok? Si no serían, como te digo, gemelos. ¿Se entendió hasta aquí? Entonces he dicho 2 características, 3 características. Entonces, yo voy a observar después de la explicación, como Yujito dice, no, por 2, pasó por la fase S, y después voy a poder dividir mis cromátidas hermanas de mis cromosomas homólogos a la vez. De estos pares cromosómicos o pares de cromosomas homólogos, yo voy a poder distinguir 2 grupos. El primero, ya lo saben, este es el par sexual. En el ser humano, ¿cómo se llamarán estos otros dos? Un par sexual y los otros, ¿cómo se llaman? Somáticos no son. Autosómicos. Pares autosómicos. ¿Por qué se dice esto?
Porque después, cuando se hace el tipo de herencia de enfermedades, se dice enfermedad autosómica, dominante o recesiva, ligada al cromosoma X o ligada al cromosoma Y. Y aquí viene. Ese gen está ubicado dentro de estos 22 pares. También le puedo llamar autosomas o bonos. Entonces aquí yo voy a tener estos dos tipos, otra clasificación. Si yo digo pares autosómicos, yo le puedo decir cromosomas autosómicos, cromosomas sexuales. ¿De acuerdo? Lo voy a colocar como para que tomen en cuenta. Cromosomas homólogos, ¿cómo serían? Autosómicos. Y acá serían cromosomas sexuales. ¿Qué tipo de cromosoma sería ese que está acá? Según lo que hemos aprendido. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Entonces aquí voy a colocar los números. Si está en la G1, yo vería una tripita, ¿no es cierto? Un fideito con mi centrómero de esta manera. Y si estuviera en la telofase, está viniendo de la fase, yo vería de esta manera. Si son dos cromátidas hermanas, aquí la única manera es verlo así. Es lo mismo. ¿G2? ¿Cuál está? ¿Qué tipo de cromosoma es este de aquí del dibujito? El segundo. El segundo. ¿Cómo se llama? Cromosoma. ¿Está su nombre? Cromosoma. Cromátidas hermanas van a decir, no, está bajito el nombre. ¿Cuál es? Cromosoma doble. Porque tiene dos cromátidas hermanas. Los límites se llaman telómeros. Hay una constricción que se llama centrómero y tenemos las proteínas de cineto puro para la unión de los microtúbulos de uso mitocondrial. Después, cuando se forma el centrómero, voy a tener los llamados brazos cromosómicos, brazo P, que es el más corto, y el brazo largo, el más largo. Brazo P y brazo P. Cuando el señor Levin tomó en consideración la posición del centrómero, ubicó muchos tipos de cromosomas. ¿Cuándo? Durante la interfase, no, él no utilizó interfase, porque si no le iba a salir así como ustedes ven sus histologías. Tuvo que ubicar la metafase. Durante la metafase, yo voy a tener la posibilidad de ver los tipos de cromosomas y además el conteo de los cromosomas. Vamos a tener en el ser humano, en general vamos a tener 4 tipos de cromosomas en el ser humano, estos 3, 1, 2 y 3. Meta, submeta y acrocéntrico. Si yo quiero colocarlo en la abreviatura metacéntrico, como M, submetacéntrico M, acrocéntrico AC y telocéntrico T. No pongan T, por favor, no es T. T no. T, la T nada más. Siguiente. Entonces, ¿cómo se define cada uno de ellos? Por la relación de longitud. Entonces, aquí en el metacéntrico, P y Q son iguales. Q es más grande que el P. Aquí mucho más pequeño el P que el Q. Y aquí no tiene el brazo P. Telocéntrico es ese último caso.
Cuando el señor Lebrun contó los cromosomas y llegó a C43, comenzó a agrupar esos cromosomas de alguna manera y los ubicó de manera decreciente en esta herramienta que se llama el cariotip. Dime, ¿puedes distinguir todos los cromosomas que te he dicho? Procéntrico, metacéntrico, submetacéntrico. ¿Puedes mirarle el centrómero? Así al ojo, este de acá puede ser, ahí tiene una cinturita, ¿no? Pero todos están así todos bonitos, mancha, ¿no? Sí. Mancha. ¿Qué habrá hecho? De repente es mentira, ¿no? ¿Y ustedes le creen? Ahí están. Por ejemplo, el 14 y el 15 puede ser un telocéntrico. Ahí está, tienes que ver y comprobar la ubicación. Pero esto es del ser humano. ¿Qué habíamos dicho? ¿Tiene o no tiene telocéntrico? Habíamos dicho, ¿tiene o no tiene telocéntrico? Les dije, a ver, un momentito. ¿Tiene o no tiene? Yo les dije hace un ratito. ¿Tiene? ¿Tiene o no tiene telocéntrico? Yo les he dicho hace un momento. No tiene telocéntrico. Bien. Como no tiene telocéntrico, entonces lo que tú crees que es telocéntrico es acrocéntrico. Entonces, como no puedo distinguir con mi ojo, bueno, así lo distinguí a ellos bonito, a que habría que creerles. ¿Qué le puedo distinguir? Que están ordenados de qué? De más grande hasta más pequeño. ¿Qué más? Que acá ya están distinguidos el X y el Y. Entonces, ya tengo mi par sexual. ¿Qué es lo que queda? Los pares, los 22 pares autosómicos que van del 1 hacia el 22. ¿Qué más observo? ¿Qué más observo? ¿Hay algo más en ese dibujo? Dividir por secciones A, B, C. Muy bien, A, B, C. Esas secciones se llama la clasificación de Bell, en donde se agrupan por el tamaño y por la forma, casi igualito como dijo el señor Lebrun. Pero aquí un poco más, más discreto, ¿no? De repente nadie puede ver con mis ojos, ¿no es cierto? Y pues ya, los más grandes son del grupo A, como para tener un poco más de exactitud, no irme, para que no me digan que no. Entonces por eso lo seccionó en estos tipos de... El X y el Y, ¿a dónde iría? El X va al grupo C y el Y va al grupo G. Clasificación de Y. Así se llama. Este otro ordenamiento que es un cariotipo, este es un cariotipo llamado convencional y este es un cariotipo llamado de bandeo cromosómico. ¿Cuál es la diferencia? A ver, cojamos, ¿qué cromosoma? A ver. El 13 y el 14. No, el que se parecen más. ¿Quiénes se parecen más? El 14 y el 15. Acá te dice que el 14 y el 15 estaban feos. Fíjate aquí en el cromosoma, bandeo cromosómico. ¿Los pueden distinguir mejor? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo los distingo mejor? Tengo que abrir mis ojos, ya no tanto. ¿Cuál es la diferencia entre el dibujo anterior y el siguiente? ¿Cómo? Las rayitas. ¿Cómo se llama? Se llaman bandas. Las bandas oscuras y las bandas claras. Entonces he utilizado aquí otra técnica histológica, en el cual he quitado algo al cromosoma. ¿Qué le habré quitado? ¿Qué es lo que contenía el cromosoma? Cromatina. ¿Y la cromatina qué tenía? ¿Qué es lo que había? Histones. El ADN no, pues ahí ya, ¿para qué me sirve el ADN? El ADN es transparente, es transparente, ¿no es cierto? Lo que coge color ustedes les han dicho que son las proteínas, las bandas en este caso. El ADN solamente se puede ver por radiación UV y de manera indirecta. También la proteína yo la puedo ver por coloración. Muy bien, entonces aquí yo veo rayitas
las rayitas son idénticas en 13 y 14 o en 16 y el 17 son idénticas? No. Entonces ahí sí no me engaña, ¿no? Ya no me va a engañar. Ya no me engaña. ¿De acuerdo? Ya no me engaña. Esta nueva técnica histológica me permite diagnosticar aquí. Con esto me serviría para hacer un conteo para trisomía de 21. ¿Sí? Yo ubicaría aquí en el 21 una manchita más, ¿no? De repente 22, pero vamos a creerle que es 21, ¿no? Porque no ve como... Y acá ya ahí tendría certeza. Pero pueden haber otras enfermedades que yo no tengo un cromosoma de más, sino me falta una parte del cromosoma. Esas se llaman alteraciones estructurales cromosómicas. ¿De acuerdo? Entonces, yo confirmo mi sospecha y acá veo si hay alguna alteración. ¿Cómo se llama esta clasificación? También tiene su clasificación de París, donde yo voy a clasificar a cada cromosoma, que ya es el 1 hasta el 22 y el X y el Y, por la ubicación de sus bandas. ¿Y por qué? Porque necesito ubicar las secciones donde van a estar ubicados los genes. Sí, digo que son homólogos. Claro que sí. Entonces voy a obtener los lo. Voy a ubicar los de todos los cromosomas. Por lo tanto, puedo decir, en este brazo U, en la banda número 4, por ejemplo, o la banda telomérica, ahí está el P53. Y solamente ahí. Estoy poniendo ahí mi Google Maps. ¿Ok? Mi Google Maps. Estoy poniendo ahí mi Google Maps. ¿Se entendió? Paso, díganme. Después voy a preguntar. Aquí. Tengo dos cariotipos. ¿Qué tipo de cariotipo será? ¿Se acuerdan el nombre que les dije? ¿Cómo se llama esto? Si no veo todo el cromosoma completo. ¿Cómo se llamará? Convencional. Y este también será convencional. ¿Está? No le he hecho ningún tratamiento, solamente le he pintado así como tal, como sale de la metafase. Puedo diferenciar, este es de mujer y este es el de una vaca. ¿Puedo diferenciarlo sí o no? ¿Y cómo? A ver. La cantidad. La cantidad. Ya está, ¿qué más? Entonces, si me dice cantidad, voy a poner el 12. ¿Cuánto es el 12N de la mujer? Sería 23 pares. Ya, pero ¿cuánto es el total? 46. ¿Y el de la vaca? 30. ¿30 en total? Ah, 60. Total, estamos hablando. Son 31. ¿No? Puedo distinguir dos especies diferentes, vaca mu y mujer hay. ¿Sí? Porque nos fijamos. ¿Sí o no? A las vacas quejan mu. Ay. ¿Ya está? ¿Qué más le veo de diferente? Dímelo, todo lo que pasa acá. La vaca tiene telocéntrico. Muy bien, la vaca tiene telocéntrico. ¿Qué más? ¿Y este de acá? Falta ahí. Todos son telocéntricos. ¿Quiénes son telocéntricos? Los autosómicos. Correcto. Los autosómicos. Los autosomas son telocéntricos. ¿Qué nos falta? El sexual. ¿Qué es de qué tipo? ¿Es del mismo tamaño tanto P como Q? No, Sí. entonces es ¿qué tipo? El sumeta C. O entonces ¿qué es el sexual? O el monosómico. En el caso de la mujer, ¿cuál era lo que teníamos? Metacéntrico, submetacéntrico y acrocéntrico. ¿Cuántos pares autosómicos tenemos? En la mujer, eso está fácil, 22 y un par sexual. Aquí, en la vaca, ¿cuántos autosómicos tenemos? 29, muy bien. Y uno sexual.
a la forma del cromosoma de la vaca era telocéntrico. 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 Por eso les puse una abreviatura acá. Metacéntrico, tal vez. Metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. Esta es la punta en la pizarra. Ahí está. Escrito en verde. De repente no se ve el verde. ¿No se ve el verde? ¿Se ve el verde en la pizarra? ¿Sí? No lo pongo de negro para no estar aquí sí se ve. De repente ahí en la parte de la proyección no se ve bien el verde. Muy bien. En otro salón me preguntó un estudiante, profesora, ¿el arroz tiene cromosoma? Digo, sí. El algodón, lo que te pones ahí, el algodón clima que van a buscar a la mano. Tiene. O sea, lo que tú estás poniendo no es cromosoma, por si acaso, no es la cesárea. Por favor. Cuando ustedes siembran una semilla, va creciendo la plantita. ¿Cómo crece? Por mitosis e inter. Sí. Entonces, si hay mitosis, hay cromosoma. Lo que tú tienes como ropa es el fruto. El fruto. Y en el fruto no hay cromosoma. Sí hay, pero no hay. Puede decir que es la proteína que hace, ¿no? Exactamente. Es la proteína. Hay, pero no hay. Lo que sí te comes, lo que sí comes cromosoma, por así decirlo, es las frutas, la manzana, la naranja. Pero si te comiendo tenis, claro. ¿De dónde crees que estás sobreviviendo? ¿De dónde crees que estás sobreviviendo? Entonces, yo tengo aquí distintos números de cromosomas, números diploides 2N. Del gato tiene 38. Mira, el caballo es más grande que nosotros y tiene 64. La rata tiene cercano a nosotros, pero es más chiquita. El chimpancé tiene 48. No se van a memorizar esto, tienen que saberse los 46. Después pueden comparar, ¿no? No necesariamente con la vaca, pero con algunos otros, ¿no? En práctica, ¿no? Cuando hagan el tema de cariotipo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con respecto a lo que se ha avanzado? Porque después voy a comenzar a mezclar cosas. Aquí. Voy a comenzar a mezclar cosas. ¿Puedo eliminar esta por contenido? Sí. Empezamos con los tipos de división celular. Ya hemos hablado cómo cambia el contenido del núcleo, lo que se reparte, qué es lo que vamos a ver que se reparte, hay cromosoma doble, cromosoma simple. Ahora le vamos a poner aquí en nuestra división celular. En primer lugar, en la mitosis, yo produzco 2M12, mi célula progenitora y mis células hijas. Recuerden que por ¿de acuerdo? ¿Cómo serán sus cromosomas? Ajá. ¿Cómo son de las células progenitoras? La célula que ya entra a la división. La célula que ya entra de división ha pasado por qué estadio? G1. Ya pasó por G1, S y 2. ¿Qué le toca? División. Entonces, aquí ¿cómo estará mi cromosoma? Doble, ¿no? Doble. Entonces yo voy a tener aquí. ¿Cómo termina? Por la anafase. ¿Cómo termina mi cromosoma? ¿Cómo? En telofase. ¿Pero cómo terminan mis cromosomas?
separados por una sola croma. ¿Así? ¿Se entiende? Aquí, anafase, ¿cierto? Bien. Disyunción, que se dividirá. ¿Qué es lo que se ha separado? ¿Qué es lo que se ha dividido? Profase, metafase y medividida. Se fueron mis brazos de arriba, se fueron mis piernas, ¿qué se ha ido? La mitad del cromosoma. Se ha dividido por el centrómero. ¿Y qué es lo que está unido por el centrómero? La cromátida hermana. Entonces, en la mitosis se dividen o se separan las cromátidas hermanas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cromátidas hermanas. Se separan. Acá tienes que multiplicarlo por 46, ¿ah? Porque este es solamente un cromosoma. No estamos, nos faltan los otros. ¿De acuerdo? Continúo. Entonces, me dividí, acá está mi célula hija, mira, ahí está. Cada uno siendo 2L. ¿Cuál es la diferencia? Que acá, como yo ya pasé por una G2, vería G2. Tengo dos cromátidas. ¿Cuándo ocurre la mitosis? Cuando tengo células, división por diferenciación celular de células somáticas. Meiosis. Con la meiosis, ¿cómo voy a hacer? Estoy dividida en meiosis 1 y meiosis 2. Entonces, yo voy a tener aquí mi célula progenitora y mis células hijas. Mis células hijas, al inicio de la meiosis, primero es 2L y después pasan a L. Entonces la profesora te va a preguntar, ¿cómo son los cromosomas? Vas a decir copiar y pegar. No. Antes de copiar y pegar, tenemos que saber que la meiosis es especial. ¿Por qué es especial? Porque a pesar de que tiene 2 etapas, cada etapa es diferente. Sobre todo en la profase 1. ¿Qué pasa en la profase 1? ¿Qué pasa en la profase 1? Crossing. Entonces, para nosotros llegar al crossing over, ¿qué teníamos que haber pasado? Por una duplicación del ADN, crecimiento. Entonces, ¿qué veo acá todo junto? De 2 en 2 son las cromátidas hermanas. Y se están apareando por el complejo sinaptonémico. Si se están apareando, significa que está ocurriendo sinapsis. Esta sinapsis va a ocurrir entre los cromosomas que tienen los genes idénticos. ¿Cómo se llaman esos cromosomas? Homólogos. Entonces se van a aparear por el complejo sinaptonémico, van a hacer sinapsis para poder hacer el llamado crossing. ¿Quiénes son esos que se aparean? Los cromosomas homólogos. Entonces, esto que ven ahí de color rosado es ese pegamento que une todas las cromátidas. ¿Está pegado todo? No, solamente a una. Del mismo cromosoma homólogo, me estoy uniendo así, y acá entre yo voy a hacer intercruzamiento así. No, entre los del otro cromosoma. ¿De acuerdo? ¿Dónde ocurrió entonces? A ver, aquí. En el brazo
U. Entonces, cuando terminé de hacer el crossing over, ¿qué es lo que permanece o qué se va desapareciendo? Se va desapareciendo esto que es de color rosado. ¿Qué cosa era el rosado? El complejo sináptico. ¿Qué es lo que permanece aquí unido? Algo, ¿no es cierto? En la zona donde hubo crossing over todavía hay algo unido. ¿Cómo se llama esto? Quiasma. Ese quiasma todavía está presente donde hubo el intercambio. Y pregunta, ¿la diacinesis es la última etapa de la profase 1? ¿Están o no están unidos? Están unidos. ¿Verdad? Están unidos. Entonces esta unión se llama quiasma. Muy bien. Después de la profase, hasta ya terminó la profase, ¿qué seguirá? La metafase. Vamos a ver. Entonces, yo ya tengo mi profase, terminé. ¿Sí o no que estas son unidos de 2 en 2? ¿Por qué? Porque tienen quiasma. Quiasma. ¿Cómo están ordenados en la metafase? Cada homólogo hay dos, no sé, hay 4. ¿Hay 4 polos? Porque como hay 2, entonces tengo que poner unirme, ¿no? Tengo 2 centrómeros, me tengo que unir así, ¿no? ¿Hay algo de eso? No. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este uso cromático? ¿A dónde se va a unir? A uno de los homólogos por un lado y esto al otro homólogo. ¿Correcto? Se han alineado en parejas. ¿Verdad? Se han alineado en parejas. ¿Por qué se le alineaban parejas? ¿Qué es lo que yo observo? Que siguen unidos. ¿Y qué significa que han sido unidos en el brazo Q? ¿Qué pasó? El crossing over. ¿Y esto qué es? El quiasma. Por eso es que yo voy a ver mi metafase, 2 cromosomas unidos, y luego en la anafase, ¿qué es lo que se va a separar? ¿Qué serán esos cromosomas unidos? Los cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos en la anafase 1 se van a separar. Entonces aquí yo voy a tener disyunción de cromosomas homólogos. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Pregúntame. Mira, no sé si todos tienen su grabación, ¿no? Todos están olvidando. Vamos a dibujar lo que pasó. Entonces tengo acá mi cromosoma doble. ¿Qué es lo que debió haber pasado? El crossing over. Este tiene que tener, ahí tienen que estar pegaditos. El azul tiene que tener algo de negro y aquí el negro algo de azul. ¿Verdad? Están ubicados. Mi célula hija es haploide. ¿Y por qué es haploide? Porque ¿cuántas parejas se pudieron realizar? Si tenía 46 cromosomas, ¿cuántas parejas de homólogos puedo hacer? 23. 20. Y si separé las parejas por la mitad, ¿cuántas tendré por célula hija? La mitad. 20, 20. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Y por qué separé las parejas? No separé las cromáticas. Entonces, en mi célula hija yo tengo esto. Lo separé.
parece la metafase de una mitosis? Entonces ahí que voy a separar, como en la mitosis, las cromátidas hermanas. Las cromátidas hermanas las voy a dividir. Entonces, aquí, por cada hija, voy a dividirla por 2. ¿Está? Cada hija por 2. Y obtengo mis 4 células. La de arriba va a quedar así. Aquí dentro de esta manera. Distribución. El de arriba, lento, y el de abajo. ¿Cómo se llamaría? Disyunción de cromátidas hermanas. Esto cada uno es N, 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 N. Meiosis 2. Meiosis 1. Pregúntame. 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 Muy bien. Entonces, vamos a concluir esto de las divisiones, tanto la meiosis como la mitosis, comparando el contenido del cromosoma. Y ahí lo tengo. ¿Cómo se llama la célula progenitora? ¿Verdad? ¿Cuántos cromosomas serían? 40 y 46. En el caso de la mitosis, yo voy a considerar 46, 46, 46, ¿correcto? ¿No? Aquí. 46. Acá. 23. 23. Todas estas, 20. En el caso de la meiosis, debemos tomar en cuenta que estas dos no son células progenitoras. ¿Ah? Esta sí, ¿cómo se llama? Gametogonia, espermatogonia o la ovugonia. Aquí, la que empieza la meiosis, ¿cómo se llamaría en cualquiera de los casos? ¿Cómo se llama en cualquiera de los casos? ¿Se llama masculino o femenino? ¿Cómo se llama? Gametocito primario, ovocito primario, espermatocito primario. Las células hijas del gametocito primario. Gametocito, ¿cómo se llamará? Secundario. Espermatocito secundario, ovocito secundario. En el caso de la gametogénesis masculina, sí tenemos las células hijas. ¿Cómo se llaman esas células hijas? Espermátidos. Los espermatozoides son la maduración de las espermátidas. Ojo, ojo. Las células hijas son las espermátidas. En el caso de la ovogénesis, tenemos células hijas final
4. En realidad, tenemos que hacer la fecundación. Entonces, si no hay fecundación, no terminamos la meiosis. ¿Ok? Ya el ovocito 2. El ovocito secundario macro. Lo que estaba acá, pero ahora aquí en gráfico. Cada uno de estos. Si hay un ADN y una cromatina, entonces voy a dividir en cromátidas. ¿De acuerdo? G1, solamente un ADN, una cromatina, una cromátida. Empieza la fase S, empieza con una cromátida y termina con cromosoma doble. Se formó. Durante la G2 tenemos cromosomas dobles con sus cromátidas hermanas. Empieza la fase M o fase de división celular. Aquí yo tengo cromosomas dobles. Termina la división celular en la telofase y tengo cromosomas simples. De nuevo empieza la G1, la S, la G2, la división, hasta que se acabe la vida de la célula. Entonces, la meiosis, durante la meiosis, van a pasar estos dos eventos principales. El crossing over y la disolución. Crossing over en la profase 1 y disolución a la fase 1 a la fase 2. ¿Qué es lo que me garantiza tanto la disolución como el crossing over? Uno, que haya variabilidad genética en el crossing over, y la disolución, que esa variabilidad genética se reparte en mis cromátidos. Entonces, la separación, disolución o segregación de mis cromosomas en mis células gaméticas va a permitir que yo transmita todos mis genes, todos mis caracteres, ¿de acuerdo? De generación. En el siguiente, cuando encuentras tu víctima, ahí vamos a ver si transmite. Si no, ahí muere, ¿no? Unimos lo que acabamos de completar, que es la división celular, con la gametogénesis humana. Tenemos dos tipos de gametogénesis, la ovo y la espermatogénesis. Tiene fase de maduración, de crecimiento, de meiosis y de maduración, tanto en los dos casos, pero cuando empezamos la gametogénesis va a ser diferente para ambos sexos. Sin embargo, cualquiera de los dos que empiece, vamos a llegar a una etapa donde los seres humanos vamos a poseer la llamada fase haploide. ¿Qué significa la fase haploide? Que dentro de todo mi cuerpo van a existir células con la mitad de mis cromosomas. Es decir, que van a tener 23 cromosomas. 23 cromosomas, la mitad. Van a ser células haploides. Las células que contienen la mitad, es decir, N, se llaman células haploides. Cuando se unen estas células haploides, voy a formar mi cigoto N más N, 12. Le voy a llamar cigoto diploide. Con mi crecimiento y desarrollo, voy a multiplicar esas células que son diploides. Por lo tanto, yo soy una persona que mi cuerpo está en fase diploide. Cuando empieza mi maduración sexual, es decir, en mi pubertad,
comenzamos a tener también la fase aplo. Si no hago, si soy estéril, infértil, estéril, algo pasa durante mi desarrollo embrionario con mis gonadas, entonces nunca voy a tener fase aplo. Espermatogénesis. ¿En dónde ocurre? ¿Cómo se llama este órgano? ¿Cómo se llama este órgano? Acá tenemos a los testículos y en los testículos está solamente constituido principalmente por túbulo séptico. ¿No es cierto? Y bueno, después ustedes saben todo lo que contiene. Y el túbulo seminífero solamente tiene células germinales, ¿cierto? Cuando son niños antes de la pubertad, solamente van a tener células progenitoras. Entonces, tu túbulo seminífero es de distinto tamaño, por eso crece. Aumenta el crecimiento. Ustedes sabrán los valores, ¿cierto? Aumenta el crecimiento. ¿Por qué aumenta? ¿Hay correspondencia? Bueno. Debemos tener el crecimiento de las primeras células que se llaman espermatocitos primarios. Después vamos a tener espermatocitos secundarios y terminamos con las espermátidas. Estas espermátidas se maturan a espermatozoides, aquí ya está, y van a poder salir y capacitarse para hacer la fecundación. Según la literatura, tenemos que cada gametogénesis dura de 60 a 65 días. 2 meses, aprox. 2 meses. El paso desde las espermátidas de las células hijas hacia el espermatozoide, esta transición o maduración se le llama espermiogénesis o espermiohistogénesis. Ovogénesis. Tenemos células llamadas ovogonias cuando estamos empezando la pubertad, ¿sí o no? Antes, Entonces, cuando teníamos ovogonias, hasta antes del tercer mes, ¿qué semana sería 3 por 4, 12? Digamos la semana 10, semana 11, ahí teníamos nuestras óvulos. Hasta el nacimiento, ¿en qué etapa nos habremos quedado? ¿En qué etapa de la meiosis? Eso es importante para la salud reproductiva, para que después los chicos no sean engañados y las chicas sean engañadas. ¿Cómo es? ¿Hasta qué etapa? Puede ser que por ahí, ¿no? ¿Cómo se dice? Tus ancestros que herede tu abuela, la abuela ya tú de la nieta, ya te heredó lo que es lo de tu abuela. Claro. ¿Por qué? Porque cuando la abuela te estaba teniendo aquí, tu mamá ya estaba haciendo los gametos para... Tu abuela tenía a tu mamá, perdón. Digo que la abuela ya te tuvo, pero quién sabe, a veces hacen eso, las abuelas pueden participar como surrogadas, pueden hacer surrogación. Claro, pueden hacer surrogación. No necesitan, de repente no tienen gametos, pero el útero todavía puede implantar. Con hormonas. De nuevo, hacemos de nuevo el trabajo. Tu abuela, mientras tenía tu mami ya estaba produciendo los ovocitos para formarte, ¿cierto? Si es que es de esa manera. Entonces, tú cuando formes
tienes hijas, no estás formando tus nietos. Y no es porque, oh, no sé qué, de aquí está mágico, ¿qué más? ¿Cómo se llama? No me acuerdo las constelaciones. Las constelaciones. No, pero es que acá está la verdad, o sea, tiene su base científica. No le tomen el broma. Acá está la base científica. Histológica, mira, ¿verdad? ¿Algo de bueno tendrá? Claro que sí. Después lo vamos a ver. Entonces, ya nosotras, cuando ya nacemos, solamente tenemos ovocitos primarios, localizados, albergados en folículos primordiales. Empieza nuestra pubertad y vamos madurando hasta llegar a la... ¿Qué etapa es esta? Cuando tenemos nuestro ovocito secundario. Llegó la ovulación y ¿qué folículo tendremos? Mira que si no sabes esto yo lloro. ¿Cómo se llama ese? El que estaba antes de la ovulación. Folículo de Gauss. Uy, menos mal. Están con su carita de hambre, de sueño. Y ahorita vamos a terminar. Entonces, no hay ovogonias. Okay. Hay ovocitos primarios. Hay ovocitos primarios. Por eso, si ustedes tienen hijas, ya como ustedes son personal de salud, si el crecimiento es menos, empieza la menarquía a temprana edad, hay que darle hormona de crecimiento. Si tenían a los 9, a los 10, tenían que haberte dado hormona de crecimiento para que subieras. Sí, que te vengan la menstruación a los 9 años no es normal. Ojo, con sus sobrinas, con sus hijas, ojo. Aconséjenlo al pediatra endocrinólogo. Y eso también puede ser, si empieza a temprana edad, puede que tenga también anemia. Ha llegado a una madurez suficiente en todo su cuerpo, no, tiene que seguir creciendo, seguir formando. No hay, pues solamente el endocrinólogo para el pediatra, para el síndrome de Turner, ¿no? ¿Sí o no? Para las personas que tienen síndrome de Turner, ahí está el pediatra endocrinólogo. Pero para las que empiezan su menstruación a edad temprana, tienen que también llevarlo. Vale, bueno, yo ahí se me enteré porque yo era endocrinóloga pediatra endocrinóloga. Difusión. Traiga su hija para que pueda crecer. De repente le gusta el vóley, sale becada para vóley en la universidad. ¿Sí o no? Hay varios compañeros de ustedes también. Ojalá hubieran tenido información para ustedes, ¿no? Entonces, cuando termina la ovulación, nos quedamos en metafase. No solamente nos tenemos que fijar en el ovocito secundario, sino también en los cuerpos polares. El cuerpo polar, la detección del cuerpo polar me permite saber si mi gameto, mi ovocito está sano. Porque puede haber casos en los que no se separa el cuerpo polar del ovocito. Y tenemos los casos de triploides. Eso no es compatible con la vida, ¿no? Pueden hacer, pero no es mortalidad regular. Entonces, un mini resumen de lo que es la espermatogénesis y ovogénesis. Por cada gametogénesis, ellos por células madres hacen 4, pero por cada eyaculación hay 200 millones. Digamos que por cada gametogénesis hacen 12, por cada 60 días. Equiparemos aquí con la ovogénesis. Todo eso lo formamos por mes. Si estamos viendo 2 meses, ¿cuántos serían 2?
2 ovocitos y acá tenemos 200 millones. Acá la matemática es de 2 a 200. Por este motivo, vamos a tener que hacer selección, ¿verdad? Ahí está la selección y por eso la salud de la reproducción tiene que, este ovocito maduro, contener todas esas células que lo protegían. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? Aquí está. ¿Qué es lo que tiene? Corona. La corona y la capa pelos, la zona peninsular de la capa pelos. Y para finalizar y darles un receso, para que vayan a descansar. ¿Qué es lo que significaba segregación? Significaba que yo iba a separar, dividir, disyunción. Se murió. Él tenía una frase que era disolver. Entonces, eso es lo que significa. Yo voy a separar los cromosomas. Entonces, acá. En mi separación, ¿de qué tipo de células estaré viendo? Mis células hijas son diploides. ¿Qué estaré viendo? Mitosis. Vamos a empezar con el caso de la mitosis. Observo la metafase y la anafase. Tengo mi primer caso de segregación aberrante, no disyunción. ¿Cómo es de diferente? Dime, ¿qué ocurre en la no disyunción? ¿En qué etapa? ¿Metafase o anafase? Meta. ¿Qué pasó en la meta? No están alineados. No se han alineado. ¿Y por qué no se han alineado? Así empezamos. Describe qué es lo diferente. No hay alineamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es un error? Eso no es fisiológico, ¿no? Eso es un error siempre, ¿no? O hay una función detrás de eso. Siempre es un error. Es un error. Siempre, ¿no? Ahí está error, es un ejemplo. Es un error, pero error qué? Ahí está. ¿Qué le pasó? ¿Qué es lo que veo que no pasa? El uso cromático, ya, ¿de qué está? ¿Qué cosa le pasó al uso cromático? ¿Se cortó? Se cortó, no llega. ¿Y por qué no llega? No creció. ¿Y cómo crece el uso cromático? Por los la ¿Tubulina? la tubulina no se formó, pues no crece, ¿verdad? Estamos en células somáticas. Células somáticas, ¿qué puede ocurrir durante el desarrollo embrionario? Hay una mitosis. También en cáncer. Entonces, ¿qué pasó? No creció el uso cromático, no se formó y se unió o no se unió el cinetocoro. Por lo tanto, como no se unió, no se alineó y no se sepa, ¿no? Entonces, hay que pasar así. El siguiente caso es el cromosoma retrasado. El cromosoma retrasado, a ver, fíjate qué pasó. La división. ¿En qué parte? ¿En la ana o en la meta? En la metafase. En la Metafase. anafase. Ah, Meta, ana y ya la última. ¿Cuál de las dos? ¿En la ana? En la anafase. Eso es bien. Ahí donde se divide. ¿Qué le pasó? se retrasa. Se retrasa. ¿Y por qué se retrasó? Hubo tráfico, profesora. Ahí hubo tráfico.
qué? Exceso en tubulina. Exceso de tubulina. ¿Puede ser? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Dónde está el dibujito? Acá. ¿A dónde se tiene que unir el uso? Al cinétoco. ¿A todo el centrómero se une? No. A un lado, a una parte. Solamente este lado. ¿Verdad? ¿Qué habrá pasado con el caso del cromosoma retrasado? Este de acá se unió al otro. Entonces se separó, pero se está llevando el otro. Muy hambriento, quiere más. ¿Otra vez? ¿Verdad? ¿Se entendió entonces? En vez de unirse a una cromátida, se está uniendo a... ¿Cuál de los dos lados es? El lado derecho. El lado derecho. ¿Dónde está? Acá, el lado derecho. Por eso a este le dicen retrasado, porque como lo está jalando más, este todavía, este también está presente, lo va a jalar. ¿Quién gana? El delgado. Acá dice micronúcleo. En ciertas partes, ciertos casos, este cromosoma retrasado puede ser parte del cromosoma. ¿De acuerdo? El brazo P, el brazo Q. Pero en este caso el dibujo es completo. ¿Cuándo voy a ver micronúcleos? Me están preguntando, mejor dicho, ¿cuándo voy a ver esto? Les dije, durante el desarrollo embrionario puede ocurrir esto porque estoy haciendo mitosis. Esto pasa en células somáticas. ¿Y cuándo más? Cuando yo tengo exposición a mutágenos. ¿Cuándo es eso? Cuando estoy, no sé, Quizá la luz ultravioleta puede ser radiación, pesticidas. Los señores que trabajan, los agricultores, están expuestos a pesticidas. Crónicamente no tienen ningún medio de protección, no se lavan, no se asean, ningún gorrito, nada. Le analiza su sangre y puede obtener estos tipos de cromosomas que se vuelven una bolita. ¿Cuentas? 46 y esta bolita. 46. Pobrecitos. Ese es un marcador de la llamada toxicidad del cromosoma o genotoxicidad. Así se le llama. Por último, yo tengo aquí en esta diapositiva el caso de tener varios polos creados por el uso cromático. Multipolar, de acá monopolar. 3 polos, más de 2. Los cromosomas se unen como si fuera una fiesta. Se dividen en 3, porque hay 3 polos en este ejemplo. Y la repartición de los cromosomas es al azar. Finalmente aquí en el uso cromático unipolar se unen, pero no hay separación. O muere la célula o se genera la poliploidía. ¿Crece más? Sí, va a crecer más. Va a crecer más porque supuestamente no va a crecer más. El contenido citoplasmático no se divide. Y por último, ahora vamos a hablar de la meiosis. Cuando nosotros estamos observando la cromatina para hacer la división celular, necesitamos 2 proteínas más. La de color verde se llama coenzima y acá la rosada coenzima. Cuando estamos aquí en la etapa, este es G1, las etapas están más abajito, ¿de acuerdo? Pero acá he hecho el zoom. Esta es la G1. Hay cromatina, o es el ADN solito, centrómero. Paso a qué etapa.
está comenzando a duplicarse la S, que estaríamos en la S, ¿no es cierto? Ya estaríamos durante la S. ¿Qué es lo que está haciendo ya cuando terminó la S y estoy en la G2? ¿Qué es lo que hizo? La coesina La coesina, ¿qué hizo? se unió. Se une. ¿Y qué es lo que está haciendo? Unida. ¿Qué está Pegando pegando? ¿Qué pega? a la zona. ¿Qué es esto? Esto es ADN. Está uniendo, ¿qué cosa es esto? Si hay dos ADNs, las cromátidas hermanas. Está uniendo las cromátidas hermanas. Ya habíamos dicho nosotros anteriormente el centrómero, ¿cierto? Pero eso es el centro. Faltan los brazos. Si no se fueran por allá y por acá, se me sale esta manga, ¿no? Para allá. Tiene que venir la coesina. La coesina, empezamos con la profase. ¿Qué es lo que se va a la coesina? Y aumenta la condensina. ¿Cuál es el efecto de la condensina? Va a enrollar la cromatina y por lo tanto voy a reducir el tamaño del cromosoma. Sigo perdiendo coesina y me queda una cantidad tanto en el centrómero como en los brazos cromosomas. Que siguió aumentando la condensina. Anafase, se van las coesinas y me quedo con la condensina. Se acabó ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la gametogénesis, en la meiosis femenina, en la ovogénesis? Persona joven, persona avegetada. Lo que nosotros observamos como unos aros rojos es la coesina. Y esto que observamos en naranja o amarillo es una proteína que además está unida al centro. Se llama SG1. ¿Cómo es esta cantidad entre una persona joven y una persona vegetal? Dígale experimentada, ¿no? Pero mira, ahí Tiene está. experiencia. La condensina No, pues mírale sus cromosomas. Claro. Mírale sus cromosomas. No hablemos, estamos hablando de los cromosomas. Puede ser la misma persona. Hay menor cantidad. ¿Qué es lo que? A ver, si yo te digo que este es un 100%, ¿cuánto tendrá aquí la vegetal? 50. 70, ¿así? 50. Ya, 50. Digamos que 50. Listo. Empezamos con eso. Entonces ha perdido coesina y ha perdido esa proteína SG2. Viene una proteína que se llama la separasa. ¿Cuál es el efecto de la separasa? Elimina la coesina. En el caso del estadio joven, no logra eliminar todo. Queda unos que están en el centro. Aquí, en el estadio más adulto, ¿qué pasó? No hay nada. No hay. No hay coesina. No hay coesina. ¿Hay SGO2? Sí hay. Sí hay. Pasamos a la meiosis 2. No hay separasa en la parte, en el estadio joven. Se eliminó la SGO2 y ¿qué tengo? Tengo la coesina. ¿Está o no está alineado bien mi cromosoma? No. Sí. Entonces voy a poder por movimiento mecánico dividir mis cromátidas hermanas de manera homogénea. Pero acá, ¿qué pasó? No están unidos. Ya ni siquiera están alineados, ¿no? No se han alineado, ya están completamente separados. La unión entre estas cromátidas hermanas se ha desestabilizado. Por lo tanto, la separación de los cromosomas es irregular. Por este motivo vamos a obtener en la meiosis 2 trisomías o monosomas. Listo, chicos, vamos a descansar.